Hola compañeros. Después del último vídeo en el que pudisteis comprobar que la V16, por lo menos la que nosotros habíamos comprado, no se veía, de hecho se veía incluso menos que los intermitentes, la verdad es que nos quedó la inquietud de saber si se debía a un problema de nuestra baliza o es un problema generalizado. Y decidimos, pues bueno, hacer una investigación y el resultado de esa investigación lo vais a ver en este vídeo. Os voy a hacer un poco de spoiler, de hecho en el titular ya lo habéis visto. El resultado que nos da es que parece ser que la normativa que regula la V16 no está conforme con la normativa internacional. Una normativa internacional que es de obligado cumplimiento para España. Y esto podría dar pie a, a que futuros recursos puedan tener éxito. Y os lo vamos a explicar en este vídeo con todo lujo de detalles. Lo vamos a dividir en varias partes. En principio os vamos a explicar cómo hicimos la investigación, por qué hicimos la investigación. Luego vamos a hacer una comparación con la normativa internacional. Vamos a explicaros por qué los intermitentes se ven más que la propia V16. Y finalmente haremos unas conclusiones que terminarán con un par de consejos para que si vais a comprar el dispositivo realmente podáis elegir el mejor que haya en el mercado o de los mejores que haya en el mercado con el fin de que ya que os gastáis el dinero pues realmente sirva para algo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. Bien, en primer lugar, cuando vimos, os acordáis que el vídeo grabamos la furgoneta, pues que tuvimos una incidencia mecánica y bueno, pues nos dio la oportunidad de estrenar la V16. Cuando comprobamos que no se veía, bueno, al volver a la oficina, lo primero que hice fue ver la caja. Coger la caja donde venía la V16 para comprobar qué intensidad lumínica tenía, porque la verdad es que cuando la compramos no nos fijamos en la intensidad lumínica. Sabéis que la Dirección General de Tráfico exige que tenga una intensidad lumínica de un mínimo de 40 candelas hasta un máximo de 700. Y bueno, pues en ese momento la verdad es que pensé, digo, bueno, estamos un poco despistados y no hemos mirado y seguramente será de las que tengan menos intensidad lumínica. La primera sorpresa fue que, bueno, pues que en ningún sitio de la caja, ¿veis? No sé si se va bien en cámara, en ninguno, ni siquiera en los cuadritos donde viene el resumen de características técnicas, viene cuál es la intensidad lumínica. No dice cuántas candelas tiene este dispositivo. Cogimos las instrucciones, que como veis, pues tienen letra pequeña para aburrir y tampoco dice nada. Y finalmente volví a coger la baliza, que ya la había visto en su momento, para ver si en algún sitio, incluso de su letra micro pequeña, decía algo sobre la intensidad lumínica. Como veis, aquí, aparte de ser letra pequeña, es letra gris sobre fondo gris. O sea que esto es estupendo como para que los ciudadanos, los consumidores, podamos verlo con, digamos, con detalle y con facilidad. Esto debería estar prohibido, la verdad. Y la verdad es que es una vergüenza que una marca de primer nivel haga esto. Las letras se tienen que ver y tiene que ser del tamaño adecuado. Bien, pues en ningún sitio venía la intensidad lumínica. Siguiente paso, bueno, pues ir a la normativa, porque lo primero que pensé es que igual esta baliza en concreto está incumpliendo la normativa al no venir reflejado el número de candelas que tiene que dar, porque la verdad es que es sorprendente. Ya me extrañaba, insisto, que una marca de este nivel pues no lo dijera. Entonces, bueno, pues fuimos a la legislación. La legislación, como sabéis, es el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. Y en ese anexo 11, en la parte que regula la V16, pues resulta que, segunda sorpresa, no dice nada. Es decir, no exige en ningún sitio que en el embalaje o en las instrucciones determine o informe al consumidor de cuál es la intensidad lumínica del dispositivo que estás comprando. Y la verdad es que esto clama al cielo, porque un dispositivo, una baliza como esta, cuya principal finalidad es que se vea a larga distancia, es decir, su principal característica tiene que ser la intensidad lumínica, es absolutamente increíble que la legislación no le exija que ese dato sea reflejado en el envase. Como mínimo en las instrucciones, pero sobre todo en el envase, para que los ciudadanos cuando vayamos a comprarla podamos comparar. Bueno, pues no lo exige. Y esto contrasta con la normativa de consumidores cuando cualquier bombilla que vayas a comprar a una gran superficie, un supermercado, una eléctrica, veréis que en el envase sí indica la intensidad lumínica de esa bombilla. Generalmente en las bombillas de andar por casa, nunca mejor dicho, se indica en lúmenes.
mientras que en este tipo de dispositivos y en cualquier iluminación de un vehículo se indica en candelas, y ahora lo explicaré por qué. El caso es que para, digamos, comprar una simple bombilla para poner en tu cocina, resulta que la normativa sí exige que se indique la intensidad lumínica, y para algo que se supone que te tiene que salvar la vida y cuya principal función es que se vea, pues resulta que la DGT no se lo ha exigido a los fabricantes. La verdad es que es absolutamente sorprendente. Entonces, vista la situación, lo que hicimos, el siguiente paso fue, bueno, pues ir a ver el mercado, a ver qué dice el mercado. Cómo están pues todos los dispositivos que se venden, si se informa, si no se informa, aunque no sea obligatorio, etcétera. Hemos hecho un sondeo de 40 balizas homologadas. No hemos analizado todas las de mercado porque son más de 250. Si vais a la página de la DGT lo podéis comprobar. De estas 40, V16 que hemos analizado, que tenéis ahora mismo en pantalla, veréis que solo el 20% informa de cuál es su intensidad lumínica. Lógicamente las que informan es porque dan más del mínimo. Todas las que informan casualmente dan más del mínimo. Desde la que menos intensidad lumínica tiene, que son 65 candelas, hasta las que más, que son 2 concretamente, que son concretamente las de Ángel Gaitán y las de Hell Flash, que es la marca que creo recordar que fue una de las primeras, si no la primera que empezó a vender este producto. Son las que más tienen, que son 290 candelas. La verdad es que hay que reconocer y agradecer a estas dos marcas, y especialmente a Ángel Gaitán, que sabéis que es un gran comunicador en las redes sociales, que se hayan molestado en desarrollar un producto que realmente intenta cumplir su fin, ¿de acuerdo? Los demás, pues bueno, la siguiente es Sela, que es otra marca conocida, que da 215, y ya el resto están por debajo de 200 candelas. Es decir, el 80% de las balizas que hemos sondeado en el mercado, lo que hemos hecho es hacer, bueno, pues una búsqueda en internet, y todas las que han salido las hemos investigado. Pues el 80% no informan. Veréis en la tabla que tenéis en pantalla que hay algunas que, bueno, la mayoría dicen no informa, unas pocas dicen que sí, y hay algunas que ponen no sí. ¿Qué quiere decir este no sí? Pues lo que quiere decir es que lo único que te dicen, como veis en la columna de la derecha, es que da más de 40 candelas. Claro, más de 40 candelas es lo que dice la norma. La norma dice entre 40 y 700. Es decir, que con que den 40 candelas y media ya están cumpliendo la norma. Es decir, es algo que realmente no nos aporta ningún tipo de información. La información correcta debería ser que nos diga el número concreto de candelas con la que ha sido homologada la baliza. De manera que, bueno, pues como podéis comprobar, aquí vamos de sorpresa en sorpresa. Y sinceramente, que la DGT no haya exigido por normativa a los fabricantes que nos informen de esto a los consumidores, pues me parece realmente lamentable. Bien, antes de seguir, quiero hablar un poco, aclarar conceptos. ¿Por qué hablamos de candelas y qué es esto de una candela? ¿Y por qué las bombillas de casa se miden en lúmenes y no en candelas? Bien, pues las dos son magnitudes que miden la intensidad lumínica. Lo que pasa es que mientras los lúmenes lo que miden es la intensidad lumínica de una bombilla normal, que da luz digamos, de forma omnidireccional, la candela lo que mide es la luz que se emite en una dirección en concreto. Y en el ámbito de la automoción se habla de candelas porque lo que nos interesa es ver la intensidad lumínica que nos llega a nosotros en una posición concreta, que es en la que estamos dentro de la carretera, ¿de acuerdo? Entonces realmente no es equivalente las candelas con los lúmenes. ¿Cómo podríamos comparar, para hacernos una idea, a qué equivale una candela? Pues bueno, según la definición, una candela equivale aproximadamente a la luz que emite la llama de una vela vista desde la dirección de la llama, es decir, desde arriba. Luego, entonces, una candela, pues digamos que es la luz que emite una llama de una vela. ¿40 candelas cuánto es? Pues obviamente 40 velas. Pero en términos de algo más cotidiano, podríamos hacer una aproximación, esto no es exacto, a que 40 candelas viene a equivaler a una bombilla tradicional, incandescente, de entre 30 y 40 vatios. Insisto, esta bombilla daría luz que se mediría en lúmenes, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Es decir, una bombilla de las que usábamos para estudiar en la lámpara de estudio, en el flexo. Una luz que realmente no sirve ni siquiera para iluminar razonablemente una habitación incluso pequeña.
Pues bien, este es el mínimo que la legislación ha determinado que tiene que tener una baliza, y lo cual nos parece realmente de nuevo sorprendente. Bien, y hecho este inciso para tener claro de lo que estamos hablando, ahora vamos a ir a ver, a intentar averiguar por qué la DGT ha determinado que hay un rango tan bajo por abajo, 40 candelas, y tan amplio, hasta 700, que tendremos que ver si 700 candelas realmente es mucho o no. En cualquier caso, el rango evidentemente es muy amplio. Si nos vamos al anexo 11 del reglamento, lo que dice, y lo leo textualmente, es que la intensidad debe ser, hablando de la intensidad lumínica del V16, dice la intensidad debe ser en el grado cero entre 40 y 700 candelas efectivas. Bien, define aquí qué intensidad lumínica tiene que tener la V16. Sin embargo, en el resto de parámetros, bueno, en el resto no, hay otro que también lo define, que es el del rango de temperatura, que habla entre 10 grados bajo cero hasta 50 sobre cero. En el resto de parámetros se refiere al reglamento 65. Dice que el dispositivo tiene que estar homologado conforme al reglamento CP65. ¿Qué significa esto de CP65? CP significa Comisión Económica para Europa de la ONU, es decir, de Naciones Unidas. Y esto es un reglamento que es un anejo del Acuerdo de Ginebra de 1958, ¿vale? Que regula el ámbito de las homologaciones de vehículos a motor. Concretamente, el reglamento 65, os lo leo textualmente, lo que regula son las prescripciones uniformes relativas a la homologación de luces especiales de aviso para automóviles. ¿De acuerdo? Por regla general, como regula estas prescripciones de luces de aviso especiales, se han aplicado por regla general, como digo, a vehículos de emergencias, vehículos policiales, ambulancias, en fin, vehículos de servicio de carretera, etc. No se ha aplicado a iluminación de vehículos particulares. Pero claro, es que lo que tenemos aquí, esto es una luz especial de aviso. Digamos que quizá no por primera vez, pero casi por primera vez tenemos una luz especial de aviso que se utiliza en un vehículo privado. Y en teoría, si os leéis el reglamento 65, en ningún sitio aparece que esto se tenga que aplicar a vehículos especiales. Se aplica exclusivamente a luces especiales de aviso. Y por lo tanto, en principio, desde el punto de vista jurídico, consideramos que este reglamento CP65 debería ser aplicable también a estas balizas. Sorprende, por tanto, que la DGT, o el legislador, a petición de la DGT, pues haya considerado que la baliza V16 tiene que cumplir con el reglamento 65 en todo salvo en el rango de temperatura de uso y en el rango de intensidad lumínica. Ojo, intensidad lumínica que es el valor principal que tiene este dispositivo. Bien, pues claro, lo que podríamos pensar es que igual el reglamento 65 tiene unos requisitos menores de intensidad lumínica de lo que exige el Reglamento General de Vehículos. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué dice el Reglamento 65, porque resulta que, por ejemplo, otra baliza, la V2, que también viene regulada en el Reglamento General de Vehículos, que es la baliza que se utiliza para los vehículos que pueden constituir un obstáculo en la vía, esta V2 se tiene que homologar conforme al reglamento 65 en su totalidad. Aquí no hay excepciones. Es decir, que si tenemos un vehículo, pues por ejemplo los de conservación de carreteras, que puede constituir un obstáculo en la vía porque está aparcado en un arcén o parado en un arcén, pues tiene que tener una iluminación, una V2, que cumpla con el reglamento 65. De manera que la verdad es que ya aquí empieza a contrastar, porque estos vehículos todos sabemos que tienen una iluminación bastante potente. Esa iluminación sí que se ve, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué dice el reglamento 65. El reglamento 65, por una parte, nos dice que en cuanto al rango de temperaturas que en las que tiene que funcionar este tipo de balizas o este tipo de iluminación, tiene que operar entre 20 bajo cero y 50 bajo cero. Con lo que aquí ya hay una primera diferencia. Resulta que la V16, el reglamento de vehículos dice que tiene que operar entre 10 bajo cero y 50. Con lo que ya hay 10 grados
de 10 a 20 bajo cero, en los que esta baliza, la V16, es menos ambiciosa o menos operativa, mejor dicho, que la V2. Aquí ya empezamos a no cumplir el reglamento 65. Pero luego está la intensidad lumínica. La intensidad lumínica viene regulada en el anexo 5 del reglamento 65. Os pongo en pantalla tal cual aparece en el boletín oficial del Estado. Y como vais a comprobar, os voy marcando en amarillo que este tipo de balizas deben utilizarse en amarillo auto, lo que sería el ámbar, porque las luces azules, veis que hay dos columnas, azul y amarillo auto. Las luces azules son de vehículos de emergencias, el resto de vehículos tienen que ir con amarillo auto. Establece el reglamento que deben tener un valor mínimo de día de 230 candelas y de noche de 100 candelas, con lo que aquí ya tenemos una diferencia muy importante en relación con la normativa que ha decidido introducir la DGT en nuestro reglamento de vehículos. Y habla de un valor máximo de día de 1680 candelas, comparado con las 700 que dice la DGT, y 670 de noche. Es decir, que el máximo de día que regula la DGT coincide aproximadamente con el máximo que determina el reglamento 65 para la noche. Y ahora vamos a dar otro salto de nuevo a la V2, porque la V2 determina el reglamento de vehículos que es una señal que está destinada a vehículos que pueden constituir un obstáculo en la vía, como comentaba antes. Este tipo de vehículos son pues, vehículos de servicio, vehículos de mantenimiento, que pueden ir lentamente, circulando lentamente por debajo de 40 km por hora, o que pueden estar parados o aparcados, o transportes especiales, o los vehículos que acompañan a los transportes especiales, o un simple tractor que circula a 40 km por hora. Es decir, son vehículos que necesariamente tienen que circular muy lento o tienen que estar parados y por lo tanto entrañan un peligro de colisión por alcance. Bien, la V2 es la que tienen que utilizar este tipo de vehículos para ser vistos a distancia. Y fijaos lo que dice el propio Reglamento General de Vehículos. Dice, la señal luminosa V2 está constituida por un dispositivo luminoso con una o varias luces de color amarillo auto homologadas conforme al reglamento CP-ONU número 65 y deberá ser visible en todas las direcciones desde una distancia de 100 metros. Otra diferencia. Pues, si veis en este cuadro resumen que os he hecho, fijaos qué diferencia hay entre lo que marca la normativa internacional de obligado cumplimiento para España porque ha suscrito el acuerdo. Lo que dice la normativa internacional es que el reglamento CP65, concretamente, que para una distancia de 100 metros, el mínimo de intensidad lumínica que deben de tener las luces es de 230 candelas de día y 100 de noche. Y sin embargo, nuestro Reglamento General de Vehículos determina que para una distancia de 1000 metros, 10 veces más, 1 kilómetro, 10 veces más que lo que determina para la V2, se exige un mínimo de tan solo 40 candelas, ya sea de día o de noche. Que alguien me explique por qué. ¿Por qué la V16, cuyo único fin es que se vea a gran distancia, establece un mínimo ridículo comparado con lo que dice la normativa internacional? Bien, y ahora vamos al último punto, digamos, de sorpresa, ¿no? Y es que la V16 se ve menos que los intermitentes del coche. Lo pudimos comprobar en el último vídeo que hicimos a la furgoneta. Bien, para esto hay otra regulación, que es el reglamento CP6, ¿vale? Que es el que regula las luces de los vehículos. En este reglamento CP6 se determina que las categorías de iluminación 1 y 2, es decir, los intermitentes delanteros, categoría 1, y traseros de los vehículos, categoría 2, deben tener los delanteros como mínimo. Vienen varias regulaciones, ¿vale? Pero voy a hablar solo del mínimo del mínimo. 175 candelas. 175, ¿vale? La V16, 40. Y los traseros, 50 candelas. Diréis, ¿por qué tanta diferencia? Los intermitentes delanteros tienen que competir con una luz muy intensa, que es, por ejemplo, la luz de cruce. Mientras que los intermitentes traseros pues no compiten con ninguna otra luz, ¿vale? Porque los pilotos traseros, incluso de noche, no son tan intensos. De manera que, fijaos que incluso en el intermitente menos luminoso, que es el trasero, ya
establece un mínimo de 50 candelas, es decir, un 25% superior a lo que exige la DGT para la V16. Es que es un sinsentido, lo miremos por donde lo miremos. Y aquí lo tenemos en este nuevo cuadro resumido. El CP6, que es reglamento obligatorio para España, determina que para España y para todos los países que lo han suscrito, todos los de la Unión Europea, los intermitentes delanteros exigen un mínimo de 175 candelas y los traseros de 50. Mientras que nuestra polémica V16, para que se vean a 1000 metros, insisto, tienen tan solo 40 candelas. Es decir, realmente aquí hay un cúmulo de sinsentidos que para nosotros, y salvo que alguien en la DGT nos lo explique, llevamos varias semanas detrás de ellos para intentar que nos informen de todo esto, pues realmente mientras no tengamos esa explicación no alcanzamos a entender por qué se ha hecho una legislación tan absolutamente ridícula en comparación a lo que hay regulado a nivel internacional, insisto, obligatorio para España. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues que, en primer lugar, la normativa es incorrecta. No se puede pretender que para ver una luz de emergencia, de aviso, conforme lo define el reglamento 65, a 1000 metros, la intensidad lumínica que regule nuestro país, primero, no sea conforme con la normativa internacional y segundo, sea considerablemente inferior. En vez de 230 candelas, 40. No tiene ningún sentido que una luz de aviso, una luz especial de aviso, se vea menos que un intermitente. No tiene ningún sentido porque no me hartaré de decirlo. Esto es una iluminación que es de emergencia, que se tiene que ver a distancia, a 1000 metros de distancia. En tercer lugar, lo lógico hubiera sido que si ya tenemos una luz, la V2, de aviso, que es verdad que está regulada para vehículos que realizan un determinado tipo de servicios, pero que está bien regulada porque además cumple con la normativa internacional, desde nuestro humilde punto de vista, lo lógico hubiera sido que esta V2 se extendiera también su uso a particulares, con una pequeña modificación en la norma, y que lo único que se añadiera fuera el hecho de que estuviera conectada, para que esta señal pudiera llegar a los paneles de información de la carretera y a los navegadores de los vehículos. Hubiera bastado con esto. No era necesario crear una normativa específica para el V16 y total, crearla para hacerla mucho menos ambiciosa y mucho menos luminosa que la propia V2. En resumen, se trata de una regulación que, insisto, tenemos que esperar a ver si conseguimos hablar con algún responsable de la DGT que nos explique todo esto, pero mientras no sea así, me temo que solo la podemos calificar de chapuza, desde el punto de vista normativo. No nos extraña, por lo tanto, que no se vea. Y, insisto, esto puede dar lugar a que haya recursos que tumben esta normativa, porque no tiene ningún sentido que no cumpla con el reglamento 65. Y ya para terminar, nos gustaría daros un par de consejos. En primer lugar, si todavía no habéis comprado la baliza, ¿vale? Buscad aquellas que en el envase, en la caja, indique la intensidad lumínica. Recordar, se tiene que decir en candelas, porque hemos visto alguna que ponía lúmenes. No, esto no se mide en lúmenes. La normativa lo dice muy claro, son candelas. Segundo, procurar buscar aquellas que tengan más intensidad lumínica, reconocida, homologada, como mínimo más de 200, ¿vale? Y en tercer lugar, imaginamos que el motivo por el cual el 80% de las balizas del mercado dan solo 40 candelas es porque, claro, cuanta más intensidad lumínica, más energía consume. Cuanta más energía consume, menos dura la pila o la batería. Entonces hay algunas balizas en el mercado que te permiten la posibilidad de cargarla mientras se está utilizando. Llevan batería, no llevan pila y se puede cargar. Teniendo en cuenta que España es uno de los países europeos que no tienen una normativa que exija un tiempo mínimo de respuesta en caso de una incidencia en la carretera, pues tenemos que la realidad es que si tenemos una incidencia o incluso un siniestro, las emergencias llegan cuando pueden. Desde luego suelen tardar más de media hora. Incluso una simple asistencia en carretera, la típica grúa, suele tardar más de media hora. La DGT solo exige que esto dure media hora. Por lo tanto, si queréis que vuestro vehículo esté bien señalizado durante todo el tiempo necesario hasta que llegue la ayuda, lo mejor es que tengáis una baliza que sea recargable
y que se pueda cargar directamente mientras está siendo utilizada mediante la conexión de un cable de la baliza a la toma de mechero o al USB del coche. Y estas son nuestras recomendaciones. Visto todo lo que estamos descubriendo, vamos a seguir investigando, sobre todo la parte jurídica, que sabéis que la Asociación Nacional de Motoristas tiene un departamento jurídico especializado precisamente en todos los problemas del mundo de la moto y todos los problemas que nos afectan a los motoristas, y os seguiremos informando, de manera que no hemos acabado todavía. Nos vemos en la próxima.